buenas tardes, me da muchísimo gusto de verdad el poder contar con un público tan enriquecido para esta puesta en circulación de esta obra, El Cristo de los Milagros, de Ingrid Gómez Natera, que es el premio Funglode de novela Federico García Godoy. Auscultar el proceso creativo de un autor, de un escritor, yo pienso que es como el mayor tangible para uno navegar por la obra desde las palabras mismas de un autor. Decir de El Cristo de los Milagros, que es la obra que ganó el premio novela de Funglode García Godoy en el 2019, que los miembros del jurado fueron Máximo Vega, José Acosta, Jesús Paniagua, y que en su veredicto dicen lo siguiente: como novela histórica, El Cristo de los Milagros nos adentra en una época importantísima de nuestro devenir histórico, el siglo XVII y las devastaciones del gobernador de la isla de Santo Domingo, Antonio de Osorio, concentrándose en el puerto de La Yaguana, basándose en el personaje de una niña ciega, a partir del día en que se recupera de la vista, gracias a ella y gente del pueblo, a un Cristo de madera que aparece flotando en el mar. Es notable en la obra la investigación histórica que ha realizado la autora aquí presente, la penetración religiosa luterana, por ejemplo, una de las razones por las cuales el gobernador decidió desplazar a los habitantes, el contrabando, especialmente del cuero, la presencia de la esclavitud, el buen manejo de los personajes y del relato, además de que no se centra en los protagonistas históricos del proceso, Osorio y el rey Felipe III, sino en las víctimas olvidadas de aquella decisión que ha marcado nuestra identidad como dominicanos, puesto que significó el comienzo de la división de la isla en dos naciones. Es una novela bien narrada, con personajes adecuadamente perfilados y con una historia interesante. Cierro la cita. Decir de nuestra autora que nació en Santo Domingo, que es de familia materna oriunda de San José de los Llanos, licenciada en Administración de Empresa, que se desempeña como administradora de empresa, pero que comparte esa profesión con un talento natural innato en ella, que es la escritura y la composición creativa. Bienvenida. Ella tiene un montón de datos adicionales que los vamos a ir descubriendo en el transcurso de esta presentación de este libro, pero no quiero tomarme yo la palabra, sino dejársela a ella, que es nuestra autora invitada. Gracias de verdad de Funglode y de Editorial Funglode por acoger esta invitación en el marco de esta Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Bienvenida, Ingrid. Gracias, Aida. Realmente a ustedes debo agradecer, claro, la invitación, por supuesto a Funglode y a todo su equipo que me ha traído aquí, y al jurado que es una obra que creyó en mí, que creyó en esa obra. Estoy sorprendida porque el veredicto yo no lo conocía así, solamente había leído lo que está detrás del libro, y de verdad me ha quedado con impresión, me he quedado impresionada con esto. Nada, gracias a ustedes también por estar aquí acompañándome. Tú sabes, Ingrid, que qué bueno que podemos escucharte y tenerte aquí. Ella es un poco tímida y yo lo veo en su semblante, pero escribe de una manera excepcional. ¿Cómo tú conectas esta obra en tu vida personal? O sea, ¿cómo tú comienzas a trabajar, a pensar este proyecto que se convirtió en premio ganador novela en tu espacio de vida? O sea, ¿cómo es este proceso creativo de esta obra, El Cristo de los Milagros? Bueno, nos remontaríamos la idea,
viene desde muy lejos. Desde que yo era niña, escuché en una ocasión a mi abuela, eso de San José de los Llanos, decir a alguien, yo estaba acostada y escuché que ella le contaba a alguien que ese Cristo de Vallaguana, no lo he escuchado hablar nunca de Vallaguana del Cristo, lo había encontrado una niña ciega en el mar y ella recuperó la vista. A mí eso se me quedó en el tiempo, como ese Cristo flotando, así, y siempre tenía curiosidad de eso. En esa época, por supuesto, nunca pensaba que iba a escribir. Sí me gustaba escribir, pero pensar que iba a escribir un libro jamás. Ya luego que me fui a vivir a Las Terrenas, que comencé a darle rienda suelta a la escritura, dije, me gustaría escribir sobre el Cristo, acerca del Cristo. Y bueno, escribí los primeros párrafos, que son los primeros párrafos que están en el capítulo, inicio. Y dije, bueno, detrás tú sabes que hay una investigación, y eso fue como un muro. Pues me quedé ahí porque yo estaba viviendo en Las Terrenas en una época, te voy a decir 2004, una época que todavía no estaba la carretera, no teníamos esta ayuda con el internet. Fue un poco, sentí que era complicado acercarme para la investigación aquí en el Archivo de la Nación, donde pudiera encontrar documentación. Se quedó ahí 2004, hasta que anunciaron el concurso del Funglode, y yo dije, me gustaría enviar, nunca había participado en un concurso, me gustaría enviar algo al concurso, pero me gustaría enviar una historia que sea interesante, que hable de algo que no se habla mucho, porque en toda la literatura que se hace, que es un tema que se habla poco, de las devastaciones, y bueno, lo retomé y lo trabajé poco a poco, y bueno, poco a poco no, a presión, para poderlo mandar al concurso, y ahí está. ¿Qué fuentes de documentación te auxiliaron para tú poder llevar esta obra a esta realidad que es el Cristo de los Milagros? Porque cuando navegamos por ella nos damos cuenta de que son datos históricos importantes que tienen que ver con la llegada de personajes que perecieron de hecho en el camino, y que ese Cristo se quedó como en el mar. Si podemos leer un poquito de tu primer párrafo, quizás para que nuestra audiencia se pueda conectar con eso que que nosotros ya conocemos. Sí, las fuentes históricas, sabes que no abundan muchísimas, pero me ayudaron mucho las cartas. En ese momento se escribió tanto desde aquí hacia España, del cabildo, del gobernador, de los diferentes alcaldes de la isla, que eran los actores principales en ese momento, que eran los que se ponían. Entonces eso me ayudó bastante. Una de las principales fuentes de documentación. Después hay otros libros ya históricos, como el de Maurici, entre otros, que lo podemos referir más adelante. Entonces vamos a leer este primer, como yo inicio la novela para introducir al lector en la historia, para que vean qué ocurrió. Canal del Viento, septiembre de 1588. A pesar del amenazante mal tiempo, luego de la corta escala en Santiago de Cuba, la familia Coloma zarpó con sus sirvientes, esclavos, animales, mobiliarios y grandes expectativas. Para recortar la distancia, el maestre decidió cruzar por el Canal del Viento de Jamaica, pero la tormenta les dio alcance cerca de la Española. Sus rabiosos vientos elevaban oleajes a grandes alturas. El navío se desquebrajó en el lomo de las olas. El mástil había caído. La sobrevivencia era imposible. En su camarote, doña María Estrada, que acompañaba a su esposo asignado para ocupar un importante cargo en la Audiencia Real del Perú, apretaba con fuerza el rosario. Pensó en el crucifijo de madera que reposaba en la bodega
con las demás reliquias para su capilla personal. Lo recibió de un monje ya ciego, poco antes de que el navío saliera de Sevilla con destino a tierras a las que nunca llegaría. Aferrándose a antiguas creencias, consintió que lanzaran a las aguas tempestuosas la imagen sagrada con la esperanza de que hiciera el milagro de detener el destino, rogando su misericordia. Pero a pocas leguas de la costa de la Yaguana, el mar tragó todas las almas con ansias de colonización, de oro, de tierras, de riquezas. Tragó para siempre todos sus sueños. Flotando en la inmensidad infinita de las aguas furiosas, solo quedó aquella imagen brillando con la luz de algún relámpago que de vez en cuando caía sobre él. Señor, ten piedad. Qué bello tú escribes, me encanta, de verdad. Tú sabes que cuando hacemos ejercicio de enseñar el idioma español, uno tiene siempre esa dificultad de cómo enseñar a los estudiantes a navegar por la narrativa. Y en esta obra, cuando leemos lo que has escrito, pues vemos que tú utilizas mucho ese lenguaje descriptivo que conecta con lo que ocurre en el entorno, que conecta con la naturaleza, que conecta con el espacio en el que estás. ¿Dónde tú aprendiste a escribir así, mujer? Qué bello escribir, no sé, de verdad que sí. seguro eso vino con mi estuche, no sé, no sabía que escribía tan lindo, como dices, sí, me sale y quizás a veces me extiendo más de la cuenta describiendo, porque la idea no es cansar, sino de escribir y entrar al lector en ese momento. Pues, la idea era, yo quiero que la persona se sienta que está en ese momento flotando ahí en ese barco que se está destruyendo, cómo se sentirían esa gente que están ya que saben que se van a morir. Por eso al final digo, Señor, ten piedad, porque ellos tenían, en esa época pensaban que si lanzaban lo que llevaban en el barco como una virgen, una entrega, un crucifijo, era así como para rogar a Dios o a ellos que intercedieran y que pudieran salvarles. Era como una entrega de todo lo que había para que pudiéramos tener la misericordia. Pero lo transmites muy bien, porque de verdad que navegando por la lectura me di cuenta. Otro dato importante que queremos quizás que la audiencia pueda conectar. Cuando hablas del Cristo de los Milagros en la novela, ¿te refieres a ese Cristo de Vallaguana? Obviamente. ¿Sí? Que es el Cristo del pueblo que mencionaba mi abuela. Siempre tuve curiosidad y siempre quise saber realmente de dónde venían, porque ellos decían que eran en el mar, pero descubrí después que Vallaguana no tiene mar, y yo me pregunté, ¿en qué mar lo encontraron? ¿En qué mar lo encontraron? Y me puse a investigar un poco, entonces entendí que venía de un lugar que se llamaba La Yaguana, y cuando estaba buscando La Yaguana, yo, pero La Yaguana no está en nuestro territorio, está donde ya pertenece hoy a Haití. Entonces desde allá es que sale ese Cristo con todos sus creyentes, y trato de plasmar todo este recorrido que hicieron hasta llegar a la formación de Vallaguana, que se construyó con los dos pueblos que eran Vallajá y La Yaguana. Entonces ahí formaron con sus pobladores, hicieron la Vallaguana. A propósito de eso, de tener como la historia, el Cristo de Vallaguana, comenzamos por ahí. ¿Cómo tú conectas esa historia del Cristo en Vallaguana con esos personajes que están siendo los protagonistas del Cristo de los Milagros? Pasa que el Cristo vino en este episodio de las devastaciones. Que cuando ellos salieron de allá, vinieron con su Cristo, con todo lo que tenían. Entonces, obviamente, los personajes históricos que están ahí, Montoro,
Gregorio y toda esta gente estaban en este momento de la historia, los personajes que actuaban en este momento cuando se hizo todo este desastre. ¿Y la niña María de los Milagros? La niña, vamos a decir, ¿es real o no es real? Porque cuando vamos a las versiones que hay de la leyenda que es del Cristo, de cómo llegó el Cristo, hay varias. Hay unos que dicen que la niña lo vio, que su abuela era la ciega y que recuperó la vista. Otros dicen que la niña lo vio, que su mamá estaba enferma y que se sanó. Y otros dicen que la niña lo vio, al encontrarlo recuperó la vista. Entonces fue la versión que más me gustó, me parecía más tierna y partí mi historia de ahí. Que incluso es un poquito más difícil la narración porque yo la hago en primera persona, de una niña es la que narra y para narrar los hechos, los acontecimientos que ocurren alrededor es un poquito más difícil porque al no ser un narrador omnisciente que ve todo lo que ocurre, es más complicado. Tú sabes, tengo que narrar en primera persona solamente lo que ella ve, lo que ella siente, lo que ella escuchó, alguien le contó, pasó esto así, y eso es lo que ella cuenta. Porque no puede entonces hacerme también narrador omnisciente porque no va a ir acorde con el personaje que tendría de momento. Mi curiosidad me llama a preguntarte más cosas. Pregunta. Estamos en medio entonces de una novela que tiene matices históricos y tiene toques ficticios para la construcción. ¿Cómo tú coordinas todo esto? Estamos hablando desde el 2004 hasta el 2019, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo de investigación te implica armar esta novela? Bueno, en 2004 yo comencé con el primer párrafo de los primeros 7 años de mi vida y luego durmió ahí hasta 2018 que volví a retomar la historia para trabajar el concurso. Ahí entonces comencé a hacer toda la investigación que necesitaba. Tuve que venir varias veces al Archivo de la Nación, hacer copias de libros, de material que no hay ya, no se pueden adquirir así, sino copia. Fui a hurgar un poco en el archivo de Indias, a donde se puede, algunas documentación que se pueden acceder, que me ayudaron mucho con las cartas, y en algunos movimientos de personajes. Y nada, trabajar con eso me costó como 8 meses eso. Como la novela en sí, de trabajar el texto, me llevó de 3 a 4 meses trabajar el texto, pero después de ahí todo lo que fue terminar de armar la historia, de comprobar que los personajes, los hechos de los personajes y todo eso sí me llevó un buen tiempo. Después ya buscar la corrección y todo esto, sí, unos 8 o 9 meses. ¿Cómo tú inspirarías a esta audiencia a que lea tu novela? A mí no tienes que inspirarme, ya yo estoy inspirada. Le puedo decir que es, como dije anteriormente, es una novela histórica basada en la devastación de Solo, un hecho relevante para nuestra historia. Era cuando la isla era completa, de una colonia española. Y ahí pueden conocer qué ocurrió, por qué ocurre la división de la isla. Ese hecho, de ahí es el que marca la división de la isla. Entonces es interesante conocer eso, porque muchas personas no conocen realmente dónde que está eso, dónde nace. Cuando te hablan que está al lado de Haití, piensan que es o que es mentira o que no es posible, no sé qué, pero realmente era una época que la isla era completamente española y ahí es abandonada esa parte de la isla. Luego entonces es que entran los franceses y ocupan ya esa parte y lo demás ya es
Entonces, la gente que son, no necesariamente tienen que ser católicos, como la novela dice, que es el Cristo de los Milagros, que sí, habla del Cristo de los Milagros, que para el catolicismo puede ser importante, pero lo que yo quiero tratar de mostrar ahí es la historia, lo que pasó en ese momento con todas esas familias, porque siempre las devastaciones nos hablan de que esos pueblos se movieron de allá para acá, de tal pueblo de Puerto Plata, y Montecristi se formó Monte Plata, de Vallaguana. Solamente te cuentan eso, te cuentan en estadística, pero ¿qué pasó con esas familias que tenían todo allí, que tenían toda una vida allí, que tenían sus negocios, sus tierras, todo? ¿Qué pasó con esas familias? ¿Cómo ellos vivieron ese momento? O sea, y eso es lo que yo he querido sacar. O sea, yo he querido mostrar esa parte de la historia, la parte de la que nadie habla, de la gente vulnerable, los que realmente sufrieron ese acontecimiento. Hay que leer el libro. Qué interesante. Yo voy a leer un par de líneas porque me gusta. Esta primera parte del libro dice: solo negrura enredada en sonidos, olores y sabores. Sonidos, olores y sabores conecta con el poder de inspiración de los sentidos. O sea que tú eres muy perceptiva. De hecho, la escritura descriptiva tiene las percepciones sensoriales como ese elemento fundamental con el que uno narra los acontecimientos históricos. No es solamente descubrir la información científica, digamos, la historia, lo que ocurrió, sino esa capacidad de transmitirlo a través de la palabra, utilizando un lenguaje enriquecido para inspirar a los lectores a poder descubrir. A mí me parece que esta es una obra, y no soy experta en literatura, conste en acta, pero sí creo que es una obra que puede enseñar mucho a los jóvenes que están aprendiendo a escribir y aprendiendo sobre todo español culto, español académico, porque utiliza de una manera muy estratégica como el uso de la palabra. Uno siempre dice como que el fundamento del idioma está sustentado en lo que se escribe sobre la lengua, y la realidad es que es natural la forma de narrar los hechos, y la verdad es que lo narras muy bien. Elige la parte que más te guste para darle participación a nuestros invitados, para que puedan hacerte alguna pregunta. Decir que está disponible en Amazon, lo pueden conseguir, y que además nuestra invitada tiene varios otros libros que están activos en plataformas digitales, en lo que ya se preparan. En el 2003, su cuento El Cañaveral fue premiado en el concurso Pobladores, Inmigrantes y Exiliados de los Premios Literarios en España. En el 2011, Al otro lado de la montaña. En el 2011, Amada y el artista, publicado por Editorial Santuario. Al otro lado de la montaña en el 2012, Los dos soles en el 2013 y 12 momentos en el 2016. O sea que es una escritora consagrada, o sea, está dedicada a escribir 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 y premios todos. Yo creo que sí, que no te conocíamos, pero por lo menos Aida Montero, ¿verdad? Editorial Flores sí, Editorial Flores sí. Ojalá yo pueda seguir entregando, que Dios me ayude a seguir entregando todas las historias que quiero contar. Sí. Vamos a leer un pequeño acá. Dejando atrás el humo, ya eso es cuando han salido o están saliendo ya de todos estos juicios. No les voy a contar mucho para que vayan a leer. Dejamos atrás el oscuro humo,
ruido del fuego en las casas hería nuestros oídos, y a nuestras espaldas ardía al alcance del calor infernal. Tomamos el camino por el alrededor franciscano. Frente al convento esperaban sus monjes con una carreta llena de enseres arrastradas por un asno. Se persignaron insistentemente y cabizbajo se unieron a la insólita procesión. Juan Rivas Martín, que era uno de los personajes, sin bajar de su caballo, se dirigió hacia sus muros con amenazante hacha. Pero antes de que le prendiera fuego al convento, el gobernador bramó con su autoritaria voz y el hombre se detuvo. Azorado por aquella contraorden, se volvió para mirar a su señor. Éste observaba impávido, pero con una rabia contenida, que será Osorio. Miraba hacia lo alto del convento. Allí estaba, como una estatua de piedra, vestida, Fray Rodrigo de la Vega. Con las manos frente al pecho, observaba aquel éxodo a sangre y fuego. Las miradas del monje y del gobernador se sostuvieron por un largo espacio de tiempo. Luego el gobernador desvió la mirada y dio la orden de continuar a los que se habían detenido junto a él. «Que Dios tenga misericordia de todos», exclamó el fraile desde lo alto, «sobre todo de usted, don Antonio Osorio». El fraile abrió sus brazos en señal de dolorosa despedida y nos dio su bendición. «Padre, Hijo y Espíritu Santo», pronunció en voz alta, haciendo sobre nosotros la señal de la cruz. Madre y otras mujeres rompieron en llanto,